Lucas capítulo 17, hablaremos en esta mañana sobre la fe. Sobre la fe. Pues la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero dice, fijaos ahí estoy en Juan 17, no es Lucas 17. Lucas 17, fijaos que empieza el Señor aquí en Lucas 17, versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Empieza hablando aquí el Señor de tropiezo. ¿Qué es un tropiezo? Sabemos que el tropiezo no es una caída, sino el tropiezo es algo que se pone delante de nosotros, que frena nuestro caminar e incluso busca que caigamos. Y qué curioso que dice aquí, imposible es que no vengan tropiezos. Tropiezos vendrán, estamos en este mundo de pecado y los tropiezos van a venir. E incluso nosotros seremos de tropiezo. E incluso sin querer. Puede ser que sin querer, ni con mala actitud, lleguemos a ser de tropiezo a otros. Fijaos el versículo 2, dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¡Wow! Versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Ahora fijaos las palabras que encontramos aquí. El Señor está dando instrucciones a sus discípulos, está entrenando a sus discípulos. El Señor está dándonos instrucciones a nosotros, nos está entrenando. Y el Señor dice aquí, empieza en el versículo 1 diciendo, imposible es que no vengan tropiezos. Ahora en el versículo 3 dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Una buena lección, ¿verdad? Para nosotros. Tu hermano te ofende. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús que debemos hacer? Es reprenderle, hablarle, decírselo. Cara a cara. ¿Verdad? Y es curioso, ¿no? Que a veces uno de los errores que cometemos es que en vez de ir y hablar al hermano, delante del hermano, hablamos del hermano. Hablamos a otros lo que el hermano me ha hecho, en vez de ir al hermano y decir, hermano, tú me has ofendido, tú me has hecho daño. Y en vez de esto, estamos hablando del hermano. Y esto es un problema. Esto crea un problema en la iglesia. Esto crea un problema en la familia. Y el Señor Jesús nos dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Ahora os pregunto, ¿es fácil perdonar? ¿Es fácil? ¡Wow! Versículo 4 dice el Señor, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Vuelvo a repetir, ¿es fácil perdonar? No es fácil, ¿verdad? Nos cuesta. Tenemos un corazón que por naturaleza no es un corazón perdonador, pero sí es un corazón perdonado. Sí, el Señor nos ha perdonado. Nos cuesta. Les costaba a los discípulos. Les costaba tanto. Fijaos, en el versículo 5 dice, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Señor, lo que tú nos estás pidiendo a nosotros es muy difícil. Es imposible para nosotros. Perdonar y perdonar tantas veces es imposible. Señor, aumentanos la fe. Ahora, ¿cómo contesta el Señor Jesús? Versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza,
podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora fijaos qué interesante. Encontramos aquí el Señor Jesús empieza hablando del perdonar y luego los discípulos hablan de la fe. ¿Y qué tiene que ver el perdonar con la fe? Pues tiene que ver mucho. Y luego el Señor le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, los discípulos piden, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿y cómo es el grano de mostaza? ¿Cómo es? Bueno, yo tengo aquí tengo semillas. Tengo un montón de semillas. Y esta quizá no es de mostaza porque fui a la tienda y no tenían, pero el calibre es muy parecido al de estas semillas. Y realmente el tamaño es un tamaño insignificante. O sea, si yo lo tiro ahí, ni se ve. Dentro de unos años saldrá ahí una planta. Pero es tan insignificante, tan pequeño, que ni se ve. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor Jesús les dice, si tuvierais fe como el grano de mostaza, que casi no lo puedo ni coger con mis dedos, si tuvierais fe como el grano de mostaza, podríais decir a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora, ¿qué es lo que realmente está el Señor Jesús enseñando aquí cuando Él dice, si tuvierais fe como el grano de mostaza? ¿Qué es lo que realmente el Señor está diciendo aquí? Ellos venían pidiendo una imposibilidad para ellos. Es imposible, Señor, que pueda perdonar tantas veces. No me sale. Es imposible. Y el Señor les dice, si tuvierais fe. Ellos piden, Señor, aumentanos la fe. Si tuvierais fe como el grano de mostaza. ¿Qué quiere decir realmente el Señor ahí? Que no es tanto el tamaño de la fe. No es necesario que tengamos una gran fe, sino lo que tenemos que hacer es utilizar bien ese grano de mostaza. Lo que el Señor está diciendo que tenemos que hacer es obedecer a Dios, someternos a Dios y obedecerle. El Señor dice, perdonadles. Señor, es imposible. No, Dios no pide nada imposible. Dios pide obediencia. ¿Qué es la fe? La fe, a veces pensamos en la fe como algo místico y sobrenatural, y puede ser algo místico y sobrenatural, pero realmente la fe es obedecer a Dios, creer a Dios, obedecer a Dios. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que estoy hablando. En Génesis capítulo 22, los discípulos dijeron, aumentanos la fe. El Señor Jesús dice, si tuvierais fe como el grano de mostaza, no es cuestión de mucho, sino de aprovechar lo que tenemos. A veces allí en el campamento, especialmente en campamento de niños, hay niños que vienen al campamento, llegan al comedor y quizá vienen de hogares donde no hay mucha comida. Apenas hay, y hay niños que vienen de hogares donde apenas hay para comer. Y se ponen ahí en el mostrador y ven tanta abundancia de comida que las hermanas les sirven un poco de comida y ellos piden más. Pero hombre, espera, tienes que comerte ese poquito. Más, necesito más. Y algunos reciben más, se sientan a comer
y no pueden. Los discípulos, aumentanos la fe. El Señor no es cuestión de aumentar, es cuestión de aprovechar lo que tienes. Y aquí, fijaos, en Génesis capítulo 22, encontramos al padre de la fe, Abraham. Y nos dice ahí, en el versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo a Abraham. Y conocemos la historia que dice ahí el versículo 3 que Abraham se levantó, escuchó y Abraham se levantó. Y Abraham anduvo con sus brazos levantados como un robot, ¿verdad? ¿Habéis visto la imagen de un robot ahí con sus ojos fijos? Y así estuvo Abraham ante el mandamiento de Dios. No fue así, ¿verdad? Abraham escuchó. Y con su fe del tamaño del grano de mostaza, obedeció. E hizo lo que Dios le dijo. Algo imposible. Isaac era el hijo de la promesa. Abraham era un anciano, su esposa era una anciana. Era imposible volver a tener un hijo. Una imposibilidad, pero aún así, ante esa imposibilidad, Abraham tuvo fe que obedeció al Señor, creyó al Señor. Y esto es fe. Esto es la fe. La fe es obedecer a Dios, creer al Señor. Y en nuestro pasaje, ahí en Lucas capítulo 17, encontramos que el Señor habla sobre ese árbol, el sicómoro. Y es curioso, no sé si habéis tenido oportunidad de ver este árbol en internet o en vivo y en directo. Pero se habla de lo que yo entiendo de este árbol es que es un árbol muy fuerte, que puede llegar a vivir hasta 600 años. Luego se habla también de este árbol, algo característico son sus raíces, que van creciendo como si fuera una telaraña, lo cual hace que arrancar el árbol sea algo casi imposible, porque no es como el pino, por ejemplo, que sus raíces se profundizan para abajo. El sicómoro encontramos que sus raíces se extienden como una telaraña. Y el Señor dice, si tuvierais fe, podríais decir que ese árbol sea desarraigado. ¡Wow! ¿Sabes que aquí cuando el Señor, en Lucas capítulo 17, cuando el Señor está hablando del árbol, realmente no está refiriéndose a un árbol literal? Realmente el Señor está hablando de cosas que hay en nuestra vida, que están arraigadas en nuestra vida, que están muy arraigadas, y hemos intentado librarnos de ellas y no hemos podido, de hábitos, de malas actitudes, de problemas que están en nuestra vida, como ese árbol con sus raíces bien extendidas. Y nos frustramos y nos desanimamos e incluso pedimos al Señor, Señor, haz un milagro en mi vida. Líbrame de este tormento, líbrame de este árbol, líbrame de esta situación. Ayuda, Señor, a mis hijos, ayuda, Señor, a mi esposo, Señor, ayúdame con mi trabajo. Señor, necesito un milagro, Señor, ayúdame, aumenta mi fe para que pueda haber ese milagro en mi vida. Y realmente el Señor, igual que dijo a los discípulos, nos dice a nosotros,
si tan solo tuvierais fe como el grano de mostaza. Ahora, el grano, que no es de mostaza, pero es parecido, pues realmente yo me gusta la agricultura, pero no entiendo mucho. Pero lo que entiendo es que esa pequeña semilla, que no podéis ver, pero está en mi mano, esa semilla tiene en su interior, tiene vida. Aunque es pequeño y es duro, pero en su interior tiene vida. ¿Qué debo hacer con esa semilla para que salga una planta? Lo que yo necesito es enterrarlo, ¿verdad? Tirarlo, enterrar la semilla. La semilla con el tiempo se va a quebrar. Y de la semilla va a salir raíces y va a salir un tallo. Y pronto se verá el milagro del árbol. Pero esa semilla necesita someterse ante la presión de la tierra para que la tierra y el líquido y los productos de la tierra quiebren la semilla y den fruto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos realmente lo que nosotros necesitamos para ver el poder de Dios en nuestra vida y ver que esos árboles que hay en nuestro corazón, y ver que esas cosas que hay en nuestra vida sean desarraigadas. Necesitamos someternos a Dios. Necesitamos obedecer al Señor, obedecer su palabra. No necesitamos grandes milagros, sino necesitamos, como la semilla, someternos ante Dios, obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Abraham fue bendecido. Abraham vio un milagro tremendo. Abraham vio que ahí vio a su hijo, tuvo a su hijo ahí tendido, su hijo a punto de morir, pero Abraham fue testigo de cómo Dios proveyó para él un cordero, ¿verdad? Un carnero, un milagro. Pero cuando Abraham vio ese milagro, cuando Abraham obedeció, cuando Abraham se sometió a Dios. Si tuvierais fe como el grano de mostaza. Volvamos por favor a Lucas capítulo 17. Señor empezó hablando del perdón. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. El Señor le dice, si tuvierais fe como el grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro que desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Versículo 7 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Pues el Señor, lo que encontramos aquí el Señor continúa con su enseñanza. Sigue enseñando, dando ejemplos. El ejemplo del siervo. El siervo debe someterse a su Señor. Lo que encontramos aquí en el versículo 7 y 8. Señor, auméntame la fe, aumentanos la fe. Necesito este milagro en mi vida. Tú necesitas obedecer a Dios. Necesitas someterte a la palabra de Dios. Someterte a Dios. Versículo 9 y 10. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, siervos inútiles. El siervo se somete y obedece a su Señor. Y ahí está el secreto. El secreto.
no está en algo mágico. El secreto bíblico, el secreto de Abraham, el secreto de la semilla de mostaza es el obedecer a Dios, obedecer su palabra. Y yo sé que por naturaleza nos cuesta obedecer. Por naturaleza nos cuesta someternos a Dios. Muchas veces uno de los grandes problemas que tiene el hombre es el yo pienso o yo creo. Cuando no es tan importante lo que yo pienso y lo que yo creo como lo que Dios piensa y lo que Dios manda. Debemos someternos a Dios. Debemos obedecer su palabra. En el momento de sumisión, en el momento de obediencia a su palabra, el siguiente paso es la victoria. Dice el Señor, humillaos. Dice el Señor, acercaos. Y dice el Señor, resistir. Debemos obedecer al Señor. Versículo 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos, pues lo que hicimos, lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a ir, por favor, a Mateo capítulo 8. Mateo 8. Hablamos de la semilla. El Señor habla de la fe como una semilla de mostaza. ¿Cómo funciona eso? Mateo capítulo 8. Todos tenemos, yo creo que todos tenemos la fe de un grano de mostaza. Todos lo tenemos, creo. Pero el grano de mostaza, si yo lo dejo aquí, así, ¿qué voy a conseguir? Si yo quiero realmente disfrutar de la planta, de esta semilla, debe ser enterrada. Debe ser puesta debajo de tierra, de la presión de la tierra. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 5. Mateo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fijaos, tenemos aquí un centurión que en su vida había este árbol que le estaba haciendo tanto daño, y ese árbol era que su criado paralítico estaba sufriendo. Versículo 7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¡Qué maravilla que el Señor le dijo, yo voy a ir a tu casa! ¿Cómo reaccionarías tú si de repente el Señor te dice, voy a ir a tu casa y te voy a ayudar con este problema que tienes? ¿Cómo reaccionarías? ¡Qué gozo!, ¿verdad? Versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué es lo que encontramos ahí con la fe de este hombre? Y qué curioso, ¿no? Porque encontramos a los discípulos diciendo, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor le dice, si tuvierais fe como grano de mostaza. Y ahora aquí dice, en ese pasaje, dice, se maravilló el Señor Jesús. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo que encontramos aquí con este hombre es que sin tener mucho conocimiento bíblico, él entendió
que su grano de mostaza debía ponerlo en el lugar indicado, bajo la autoridad de Jesús. Él, al ser centurión, él estaba bajo autoridad, pero él tenía muchos soldados también que estaban bajo él. Pero él entendió que su grano de mostaza debía someterlo al Señor. Hermanos, la vida es complicada, ¿verdad? La vida es dura. Hay momentos en nuestra vida que nos vienen golpes duros. Hay momentos en nuestra vida que vienen situaciones y muchas veces podemos llegar a preguntarnos, ¿y cómo es que el Señor no me ayuda? ¿Por qué yo he pedido al Señor tantas veces que me libre de esta situación, que me ayude de esta situación? ¿Por qué el Señor no me ha ayudado? Y algunos toman la decisión de dejar de creer en Dios. Conocí a un joven que él durante mucho tiempo estuvo orando por sus padres. Sus padres estaban mal, el matrimonio estaba mal y al final el matrimonio se rompió y este joven, él me decía, dice, yo estuve orando por mis padres para que el Señor pudiera cuidar el matrimonio y al final el matrimonio de mis padres y al final el matrimonio se rompió. El Señor no escuchó mi oración, así que he decidido dejar de creer en Dios. Y este joven se alejó de Dios y ahora está muy lejos, tomó la decisión. Y el Señor, vuelvo a las palabras que hemos leído en Lucas 17. Señor, tú me pides algo imposible, que perdone. El Señor, si tuvierais fe como el grano de mostaza, la fe que el Señor está enseñando ahí, es que nosotros debemos obedecer a Dios. Él dice, perdona. Nos cuesta, sí, pero debemos obedecer a Dios. Debemos someternos al Señor. Señor, tú lo dices, yo no lo entiendo, pero como tú lo dices, yo lo hago. Abraham, sacrifícame a tu hijo. Señor, no lo entiendo. Tú me has prometido, tú me hiciste la promesa hace un montón de años atrás. Ya soy tan viejo, mi mujer es tan vieja, pero Señor, tú lo dices, yo obedezco. Hermanos, ánimo. Todos nosotros tenemos la fe del grano de mostaza. Y la fe el grano de mostaza para que dé fruto debe someterse a la tierra, debe morir en la tierra. Nosotros debemos someternos a Dios. Señor, aquí estoy. Señor, tú me mandas esto. Yo no lo entiendo, pero lo voy a hacer, porque tú me mandas. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra en este día. Señor, hemos empezado hablando del perdón, hemos empezado hablando del campamento y te doy gracias por el campamento. Te doy gracias por mis hermanos aquí en la iglesia de Irún y por el apoyo que siempre han sido y siempre son y serán hacia el campamento. Pero también hemos empezado en Lucas 17 hablando del perdón. Y en el versículo 1 dice, imposible es que no vengan tropiezos. Los tropiezos vienen. A veces queriendo o sin querer. A veces nosotros somos de tropiezo a otros sin querer, involuntariamente. Pero Señor, encontramos ahí el principio de perdonar. Y Señor, tú sabes cuánto nos cuesta perdonar. Era tan duro, tan complicado para los discípulos el perdonar. Era tan complicado que ellos pidieron, Señor, lo que tú nos pides es tan difícil, aumenta nuestra fe.
Pero el Señor les dice, no es cuestión de una fe más grande, sino es cuestión de obedecer. Es cuestión de someternos a Dios. Y detrás de esa obediencia y esa sumisión a ti, Señor, tú usas el ejemplo de ese árbol tan fuerte, tan arraigado. Y si nos sometemos a ti y te obedecemos, podremos ver ese árbol arrancarse y plantarse en un lugar imposible, igual en nuestra vida. Porque muchos de nosotros necesitamos, muchos de nosotros estamos cargados, nuestros corazones están cargados con situaciones, problemas, hábitos, que hemos intentado de 1000 formas arreglarlo y hemos orado a ti, Señor. Y no vemos solución, no puedo librarme de este hábito, no puedo librarme de esto. Y nos desanimamos. Cuando al igual, Señor, al igual que con los discípulos, tú nos dices, a través de tu palabra, si tuvierais fe como el grano de mostaza, sabemos que el grano, para que dé fruto, debe morir primero. Ese grano de mostaza que cada uno de nosotros tenemos que someterlo a ti, tenemos que someternos a ti, entregarnos a ti, obedecerte a ti, Señor. Eso es la fe bíblica. La fe bíblica es obedecer a Dios, cueste lo que cueste, creer a Dios. Hermanos, si tú estás aquí en esta mañana y has venido tan cargado en tu corazón, desesperado, has venido luchando con una situación, no tires la toalla. Confía en el Señor. Corre al Señor. Obedece al Señor. Sométete al Señor. Y el Señor nos promete llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me someto a ti es cuando yo soy fuerte. Señor, obra tú en nuestros corazones. Gracias por mis hermanos aquí. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos todo. Amén.